Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Soy Pachi Valencia y estoy de regreso con ustedes saludándolos desde Washington, D.C. Quiero desearles primero un 2025 lleno de esperanza, nuevas oportunidades para todos ustedes y la visión de un futuro mejor. Desde hace unos meses han salido varios artículos del New York Times difamando a la compañía estadounidense Shenyun Performing Arts, una compañía de artes escénicas que se dedica a revivir la cultura tradicional china de 5.000 años de antigüedad. La compañía ha empezado su gira mundial 2025, lo cual ha generado que esos ataques vayan en aumento. Así que, para profundizar sobre ese tema, tenemos a nuestra compañera de The Epoch Times, Mayra Jaime, quien nos da los detalles sobre este incidente. Esta noche exploramos cómo el periódico The New York Times distorsiona el éxito de Shenyun en su último artículo de ataque. Primero que nada, la compañía de danza clásica china Shenyun Performing Arts ha superado todas las adversidades. Mientras que otras compañías de artes escénicas pasan apuros económicos, el modelo de negocio autosuficiente de Shenyun le ha permitido pasar de ser solo una compañía a 8, así como obtener el reconocimiento a nivel mundial. Pero, ¿qué es Shenyun? Recordemos que la misión de Shenyun es revivir 5.000 años de la cultura tradicional china. También sensibiliza sobre la persecución que sufre la disciplina espiritual Falun Gong en la China comunista. Y su espectáculo cada año es esperado y ovacionado por audiencias en teatros llenos en todo el mundo. Sin embargo, este éxito artístico y financiero ha provocado repetidos ataques del New York Times. ¿Y cómo han sido estos ataques? Hasta ahora el periódico ha publicado al menos 9 artículos y todos ellos en contra de la compañía en menos de 5 meses. Recientemente el New York Times criticó a la empresa por mantener reservas de efectivo e intentó explicar que el éxito de Shenyun se debe a la ayuda que recibe de practicantes de Falun Gong. También sugirió que Shenyun pudo haber obtenido dinero ilegalmente, aunque no fundamentó esta acusación. Los periodistas del New York Times hicieron declaraciones falsas en su artículo y ocultaron que fueron informados de las inexactitudes antes de su publicación, y esto es según la información a la que accedió nuestro medio. En respuesta, Shenyun dijo en una declaración: "Es cierto que nuestra compañía ha experimentado un éxito notable". Señala que es la compañía de artes escénicas de más rápido crecimiento en la historia de Estados Unidos y añade: "Lo que el New York Times entiende completamente equivocado es el por qué y en muchos aspectos el cómo lo hemos hecho". Shenyun se ha convertido en un gran fenómeno cultural. Cada año presenta una nueva producción que muestra la China antes del comunismo, sus grupos de danza, cada uno acompañado por una orquesta, actúan ante un público mundial de aproximadamente 1 millón de personas cada año. En este punto le explicamos por qué Shenyun contrarresta la persecución contra Falun Gong. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina ancestral de origen chino para la mejora personal integral que se basa en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Al poner en práctica estos principios en la vida diaria y con los ejercicios suaves y lentos de Qigong y meditación, quien practica la disciplina de Falun Gong mejora físicamente e internamente. Por los beneficios de quienes lo practican, Falun Gong se hizo inmensamente popular en China en la década de 1990 y en ese entonces tenía entre 70 y 80 millones de seguidores. Pero en 1999 el entonces líder del PSC, Jiang Zemin, acusó a Falun Gong de competir con la ideología comunista oficial y lanzó una campaña de represión buscando destruirlo. Millones de practicantes han sido perseguidos, enviados a cárceles, a campos de lavado de cerebro
y trabajo forzado, y muchos de ellos han muerto torturados o cuando les han extraído sus órganos de manera forzada. Ante esta grave situación en China y en el resto del mundo, los practicantes de Falun Gong han participado activamente por décadas para crear conciencia sobre esta persecución. Este trabajo para la protección de los derechos humanos y la libertad de creencia de los practicantes de Falun Gong en China se hace de forma voluntaria. El Centro de Información Falun Dafa, una organización sin ánimo de lucro que monitorea la persecución a Falun Gong, dice que los practicantes están ayudando a la gente del mundo a dejar de participar en la persecución, al mismo tiempo que aclaran lo que hay detrás de la propaganda del PSC. Señala, esto se deriva de una creencia profundamente arraigada, común en muchas religiones, de que las buenas acciones son recompensadas y las malas, especialmente la persecución violenta y el asesinato de personas inocentes, son castigadas, si no en esta vida, después de la muerte. Es así que, a pesar de la enorme magnitud de la persecución en toda China, la prensa estadounidense tardó en ocuparse del asunto, con algunas excepciones. Entre estas excepciones de la prensa internacional está, por ejemplo, la serie de artículos de Ian Johnson para The Wall Street Journal, que le valieron el premio Pulitzer en 2001. Por su parte, el New York Times, en lugar de informar sobre una noticia importante de derechos humanos, ha elegido el enfoque contrario. En los primeros años, el periódico repitió una y otra vez esta propaganda del PSC contra Falun Gong. Después ignoró el asunto, a pesar de que cada vez había más pruebas de los abusos. Y en los últimos años, el periódico ha pasado a atacar directamente a la diáspora de Falun Gong en Estados Unidos, y en particular a Shen Yun. Además de que el momento en el que el New York Times publicó la serie de artículos de ataque ha coincidido con las declaraciones de informantes, quienes han revelado que el PSC lanzó una campaña para eliminar a Falun Gong también en el extranjero. Y al respecto, Shen Yun señala, la caracterización que hace el Times de Shen Yun pasa por alto toda la historia real, una historia de sangre, sudor y lágrimas de valientes hombres y mujeres que huyen de la persecución en China. En declaraciones a nuestro medio, la agente inmobiliaria Jill Racklin dijo que muchos practicantes de Falun Gong perciben el éxito de Shen Yun como un gran avance para crear conciencia sobre la persecución en curso. Racklin ha sido además una ejecutiva en American Airlines, Hilton y FedEx, y fue una de las primeras voluntarias de Falun Gong en crear conciencia al público estadounidense, y ella dijo, cuando llegó Shen Yun pensé, Dios mío, esta es una oportunidad increíble para contar a la gente acerca de quiénes somos. Gracias a su experiencia en la organización de eventos corporativos, Racklin se ofreció a ayudar a presentar el espectáculo en Nueva York y dijo, Shen Yun es nuestra mejor manera de expresar lo que nos pasa. Es nuestra libertad expresada. El espectáculo ha sido elogiado por su mensaje edificante, su alto nivel artístico y su impecable producción. Y en su espectáculo, Shen Yun incluye una o dos piezas de danza que representan la persecución a Falun Gong en China continental. Además, sus maestros de ceremonia explican que esta es la razón por la que Shen Yun no puede actuar en China. Y en este punto aclaremos cómo Shen Yun se presenta en un país y en una ciudad. Un grupo de practicantes de Falun Gong, a través de una organización local sin ánimo de lucro, invita a Shen Yun a actuar en el teatro más importante de su localidad. Los ingresos de la venta de entradas permiten cubrir todos los gastos de la organización anfitriona y pagar los honorarios a Shen Yun por la actuación contratada. En algunos casos, los anfitriones locales promocionan el espectáculo por cuenta propia y luego se reembolsan a sí mismos una vez que se venden las entradas. En su artículo, el New York Times afirmó falsamente que durante la temporada 2017-2018 en Indiana los espectáculos no recuperaron los gastos.
y además aseguró que se utilizaron subvenciones por parte del gobierno para hacerlo años después. Sin embargo, el presidente de la organización anfitriona, la Asociación Falun Dafa de Indiana, informó a los reporteros del New York Times antes de la publicación del artículo que esto era falso. La organización anfitriona escribió en un mail al New York Times: yo les agradecería mucho que me facilitaran los registros que ustedes están utilizando para hacer estas falsas afirmaciones. La realidad es que esos espectáculos generaron suficiente dinero para cubrir todos los gastos y no hubo subvenciones públicas de por medio, según un extracto bancario de 2018 al que accedió nuestro medio. Sin embargo, los periodistas del New York Times no incluyeron la respuesta de la asociación local a su artículo. Ellos afirmaron que los practicantes de Falun Gong ayudan en los espectáculos de Shen Yun porque lo ven con fervor religioso y como un medio para salvar a la gente de un apocalipsis venidero. The Epoch Times habló con 6 practicantes de Falun Gong que anteriormente han colaborado en la organización del espectáculo de Shen Yun y todos descartaron la posibilidad de hablar de un apocalipsis. En cambio, identificaron 3 razones para apoyar el espectáculo. Ellos comparten la pasión por la cultura tradicional china y creen que su resurgimiento es una causa digna. Audrey Lam, que lleva 4 años presentando el espectáculo en San Antonio, dijo que Shen Yun aporta esperanza y ayuda a la gente a encontrar el punto más profundo de su corazón. Dijo, beneficia a la sociedad, beneficia a la humanidad y eso es algo muy significativo. Así que estoy orgullosa de poder formar parte de ello. Por último, ellos consideran el espectáculo como una potente vía para crear conciencia sobre la represión en China. Hay que aclarar que el PSC buscó retratar a Falun Gong como una creencia catastrofista durante los primeros años de la persecución en China, y esto ha sido desmentido en repetidas ocasiones. Shen Yun dijo en una declaración sobre los artículos del New York Times: es inquietante ver que algunos de los temas del artículo reflejan con sorprendente similitud la propaganda del PSC contra Shen Yun y Falun Gong. Agregó que la reaparición de estos mismos temas en las páginas del Times debería suscitar una grave preocupación en la organización del New York Times y desde luego entre sus lectores. Los reporteros del periódico también alegaron que una empleada de Shen Yun utilizó todos sus ahorros para pagar equipos y algunos artículos de lujo para Shen Yun, quien después murió de cáncer al carecer de fondos para cubrir su tratamiento. La compañía de artes escénicas dijo que la empleada fue instada por sus colegas de Shen Yun a frenar sus gastos innecesarios y que su falta de cuidado por su salud también fueron objeto de preocupación por parte de su entorno. Señaló que el propio personal de la compañía la trasladó al hospital a pesar de que ella se negó a ser atendida. El New York Times trata de presentar a Shen Yun como una empresa que gana dinero debido a donaciones, subvenciones y ahorro de costos. Pero en 2023, menos del 18% de sus ingresos procedieron de subvenciones y contribuciones. Según documentos, este éxito financiero se debe sobre todo a la venta de sus entradas. La empresa dijo que en sus inicios recurrió al trabajo voluntario, pero con el tiempo aumentó los salarios y servicios de sus empleados y también afirma que ofrece alojamiento y comida gratuitos a muchos de sus empleados. Señaló que también financia las escuelas Fei Tian que ofrecen becas completas a todos los estudiantes, las cuales incluyen alojamiento y comida y están valoradas en unos $50,000 al año. Se estima que los ingresos de Shen Yun alcanzaron unos $50 millones en 2023 y The New York Times cuestionó por qué Shen Yun guarda su dinero en un banco sin gastarlo ni invertirlo. Pero tampoco explicó por qué sería nefasto que la compañía mantuviera reservas de efectivo. En este punto, Shen Yun explicó que necesita gestionar sus finanzas en una perspectiva a largo plazo y que durante la pandemia fue capaz de mantener a todo su personal, incluso durante 1 año y medio.
Hay que aclarar que Shen Yun se lanzó en 2006 enfrentándose a enormes dificultades. No tenía un nombre conocido, ni escenario propio, ni apoyo gubernamental, ni donantes corporativos o filantrópicos. Lam dijo a nuestro medio que le parecía extraño que el New York Times ensombreciera a Shen Yun, porque gente como ella se ofrece a apoyar como voluntaria, y dijo: ahora la gente solo vive por dinero. Nosotros tenemos nuestro lado espiritual y perseguimos algo por encima de la vida cotidiana, algo intangible. Además, el New York Times intentó insinuar sin pruebas que el fundador de Falun Gong, el señor Lee Hongxi, se ha beneficiado económicamente de Shen Yun. Sobre este punto, el señor Lee, a quien los practicantes de Falun Gong llaman Shifu, que significa maestro, introdujo Falun Gong al público en 1992 a través de una serie de seminarios por toda China. Las principales enseñanzas del señor Lee se publicaron en el libro Zhuang Falun. El libro se convirtió en un bestseller en China antes de ser prohibido por el PSC, que confiscó los libros e incluso llevó a cabo quemas públicas. El señor Lee ha dado en ocasiones charlas en conferencias organizadas por practicantes de Falun Gong, principalmente en Norteamérica. Varias recopilaciones de las mismas se han publicado también en libros. Al respecto, el Centro de Información de Falun Dafa dice que el señor Lee no recibe ningún ingreso de las empresas afiliadas a Falun Gong, incluyendo Shen Yun, que es una organización sin fines de lucro, y señaló: además, todos los libros y videos instructivos de Falun Gong están disponibles en línea de forma gratuita en más de 40 idiomas, y todas las conferencias de Falun Gong son gratuitas. Está claro que el beneficio económico nunca ha sido su motivación. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre cómo el New York Times tergiversa el éxito de Shen Yun. Déjenos sus comentarios aquí abajo y díganos qué opina de la cobertura del New York Times. Y bueno, pues ahora le tenemos un anuncio muy importante que dar, por lo que los invito a hacer clic en el siguiente video para compartirles esta noticia. Nos vemos allá. Soy Mayra Jaime y esto fue Opinión Pública. Hasta la próxima semana.